Continuamos con nuestra clase de Antioquia es mágica y hoy vamos a ver que Antioquia es mágica por sus ríos. Nuestra clase de hoy se llama Antioquia es río y vamos a ver que tenemos muchísimos ríos en nuestro departamento y que también se relaciona con los temas que ya hemos visto, que los ríos están en relación con los páramos, con las montañas y también con el mar. Nuestra meta del día de hoy es ubicar los ríos del departamento y relacionarlos con la economía, la diversidad y también plantear acciones para su cuidado, ya que toda la riqueza natural que tenemos en nuestro departamento necesita de nosotros para poder protegerla. Pero también vamos a ubicarlos en el mapa, vamos a mirar su diversidad, qué es lo que encontramos en el río, vamos a ver muchas imágenes y también algunas historias que se han dado con respecto a los ríos en nuestro departamento y que se hace muy interesante conocerlos para apropiarnos cada vez de toda esta magia que tiene nuestro departamento. Este mapa que tenemos aquí nos muestra diferentes ríos que tenemos en nuestro departamento, que tenemos en Antioquia. Todas estas venitas azules que vemos en el mapa son muestra de todos esos ríos que tenemos y son muestra también de que diferentes ríos llevan un curso, pero empiezan a tener como unos bracitos. Significa que de él nacen o llegan otras fuentes de agua y que se empiezan a desplazar por todo el territorio. Vemos en este mapa que Antioquia se ve llena de muchísimos ríos, llena de líneas azules. Es porque los ríos no los encontramos en una sola subregión o en una sola parte del territorio, sino que se extienden a lo largo y ancho de todo el departamento. Y que también guardan mucha relación con el mar, que ya vimos que está ubicado en la subregión del Urabá. Entonces aquí vemos muchísimos ríos como el río Medellín, el río Cauca, el río Magdalena, el río Nare, el río Porce, Ituango. Todas las subregiones están llenas de muchísimos ríos que vamos a conocer hoy. Pero entonces, para que empecemos a tener en cuenta y empecemos ahí a plasmar en nuestro mapa que Antioquia tiene muchísimos ríos y que está bañada por muchas fuentes de agua y que eso hace que seamos un departamento muy rico. Y empezamos con nuestra pregunta de cómo se forman los ríos. Ya vimos que tenemos muchos ríos en el departamento, que está completamente bañado por estas fuentes hídricas, pero ¿cómo es que llegaron ahí y por qué tenemos tantos? Esto tiene que ver con el ciclo del agua y también tiene que ver con los páramos y con las montañas, que sabemos que tenemos 6 páramos y muchas montañas en nuestro departamento. Entonces, estas montañas hacen que cuando se da ese ciclo del agua, que cuando el agua se evapora, que cuando el agua llega en forma de lluvia, se acumule y empiece a desplazarse por la montaña y a formar laguitos o diferentes cuencas y que a partir de ahí se empiecen a dar grandes cantidades de agua que se empiecen a abrir por todo el territorio antioqueño. Entonces, se evapora el agua desde el mar o desde los ríos que ya están formados, se forman las nubes, se da la lluvia y la lluvia se acumula en la montaña. Sabemos que la montaña o los páramos sirven también para esa regulación del ciclo hídrico, ya que acumulan o dejan ir el agua. Entonces, esto se empieza a mezclar con el agua subterránea, con esa agua de la lluvia, con los lagos, con los manantiales o en los lugares que hay, por ejemplo, nevados. También se da toda esa acumulación de esas fuentes de agua y empieza a abrir camino por el territorio, por la montaña. Y se empiezan a formar los ríos. Entonces nacen en la alta montaña y empiezan a abrir ese caminito, ese cauce y se empiezan a desplazar por el resto del territorio, abriendo paso hacia las llanuras para finalmente desembocar en el mar. Aquí también lo podemos observar. Vemos que el agua se evapora, se forman las nubes y luego esas nubes sueltan toda esa agua que tienen acumulada en las montañas y lo que hacen las montañas es que la almacenan y luego se empiezan a formar diferentes laguitos a partir de esa agua de la lluvia y de ahí nacen los ríos. Cada vez que se empieza a dar ese ciclo del agua y desde esas pequeñitas cuencas de agua se empiezan a hacer cada vez más y más y más grandes hasta formar todo el río. Y no es que solo se formen los ríos, sino que por ejemplo aquí vemos que a partir de los ríos también se puede dar otro tipo de formaciones como lagos o lagunas.
Entonces empiezan a dar todas esas formaciones a raíz de todo eso que se generó con esas poquitas gotas de agua en la montaña, que a partir de un proceso de muchísimos años y de procesos naturales se empiezan a formar. Y para finalmente desembocar en el mar, y se repite nuevamente el ciclo. Y es que cuando llega al mar, vuelve y asciende, vuelve y se da la lluvia, y volvemos a tener toda esta regeneración del agua que se da en los ríos. Y también se da por esa acumulación de la lluvia, por un proceso que se da, como les dije, en muchísimos años. Entonces se acumula y también que están en constante movimiento porque es un ciclo. Una vez tenemos formados los ríos, decimos, bueno, se forman los ríos, ellos empiezan a abrir el territorio, empiezan a tener su cauce, su caudal, pero ¿será que el río es igual en todas las partes del territorio? ¿Será que el río es igual en la alta montaña donde nace y llega igualito a el mar donde desemboca o a otro río donde desemboque? Pues no. Para esto tenemos los cursos de los ríos, que son 3. El curso alto, el curso medio y el curso bajo. Lo que sucede aquí es que tenemos el nacimiento del río en la alta montaña. Y desde ahí él empieza a tener un curso muy alto en el que la velocidad es muy alta porque hay menos cantidad de agua, entonces esto permite que transite con más velocidad, pero también hace que su caudal sea más pequeño porque apenas se está abriendo el territorio, todavía no está tan grande, entonces es pequeño pero con mucha velocidad. Y empieza a bajar por la montaña, porque también la montaña tiene mucha pendiente y esto hace que se dé también esa velocidad. Y cuando llega a la parte que es más plana, a la parte de la llanura, se empiezan a formar unos meandros que vemos que es como si fuera una serpiente, que el río empieza a dar como unas ondas. Y ahí tenemos el curso medio. Aquí el cauce ya es mucho más grande, el río es más grande, lo vemos que es ancho, que ya no lo podemos cruzar de un lugar a otro, sino con ayuda pues nadando o que ya lo vemos muy lejos. Y esto hace que en ese curso medio también se den unos procesos de vegetación muy diferentes, ya que estamos en una parte más plana donde no hay tanta velocidad del río, no hay tantos procesos de erosión y que permite que se dé, por ejemplo, la navegación y la pesca. Para finalizar con el curso bajo, que es cuando ya nos aproximamos a que el río desemboque, a que el río termine. Y no es que termine, sino que se une con otro o con el mar para estar en constante movimiento y en constante intercambio. Aquí, en el curso bajo, ya la velocidad es muy mínima porque como se empieza a mezclar con grandes cantidades de agua de otros ríos o del mar, hace que ya no tenga tanta velocidad y que más bien estén en un estado de calma. Y ahí es donde se da nuestro curso bajo hasta llegar a la desembocadura. Entonces, estos son los cursos de los ríos. Pero los ríos tienen muchos elementos. Nosotros observamos el río y decimos, listo, ahí está el río, ya sabemos que nació en la alta montaña, que desemboca en el mar o en otro río y que tiene unos cursos a medida que se va desplazando por el territorio. Pero es muy interesante que aprendamos también a identificar esos elementos que componen al río y que cuando estemos al frente de un río o si tú allá en tu municipio te relacionas constantemente con el río, puedas identificarlos, que incluso ya los conoces. Entonces tenemos la parte del río desde el nacimiento en la alta montaña. Acá se da un proceso que se llama divisoria de aguas. Quiere decir que se dan diferentes cuencas que se separan unas con otras. Por toda esa acumulación de agua, si bien una puede desplazarse hasta formar un río, la otra puede desplazarse y formar un lago o formar esos lugares mágicos que tenemos en los páramos. Y de ahí se empieza a desplazar por la montaña hasta llegar a esa parte llana en la que tenemos el curso medio que ya aprendimos y vemos que aquí se empieza a relacionar con otros afluentes, con las quebradas, con los nacimientos de agua o con otros ríos que empiezan a nutrir ese río. Vemos como que se unen y se empiezan a relacionar hasta formar uno solo. Y también que ahí se pueden formar lagos. Esto se da porque el río se desplaza, le sale como un bracito y luego
lo que sucede es que esta parte de acá se empieza a llenar de sedimentos, entonces hace que quede aislado del río en el que estaba anteriormente y que quede ya como algo independiente, que como no se desplaza porque no tiene el caudal, queda como un lago, pero que también complementa al río en su diversidad, en su vegetación y en todos los procesos que se dan con el ciclo del agua. Tenemos también los meandros, que les mencioné que se veía así como una serpiente que está desplazándose. Y es porque cuando el río empieza a abrir la superficie de la tierra y empieza a buscar su camino, empieza a darse esos meandros y no se da el río de una forma plana, como que él baje de la montaña en una línea recta, no. Empieza a moldear el territorio, a dar esos procesos de erosión y como baja con tanta velocidad, por eso es que empieza a abrir y es un proceso que se da en muchísimos años. Pasaron muchísimos años para que ese territorio pudiera modificarse y poder formar esos meandros que hacen que nuestros ríos también gocen de gran belleza y diversidad. Tenemos también la parte de la desembocadura, que es donde el río termina, donde les he dicho que se une con el mar o con otros ríos, pero aquí se da un elemento que se llama delta. Y esto quiere decir que como el río baja desde la montaña, empieza a transportar muchas cosas, baja con mucho caudal, con mucha velocidad y empieza a transportar sedimentos como tierra, rocas, arena. Entonces todo eso se desplaza por todo este trayecto, por el río, por los meandros, hasta llegar a la desembocadura. Entonces cuando llegan acá, empieza a formar unos pequeños terrenitos formados de esos sedimentos y ya luego el río sigue a su desembocadura, dejando ahí que esa señal de que pasó por todos estos procesos y que desplazó todos esos elementos que vienen desde la montaña y que vienen a terminar en el mar. También se forman las terrazas aluviales. Esto quiere decir que pasa nuestro río y a veces tiene mucho caudal, mucha agua. Entonces empieza a subir, a subir, a subir y modifica el territorio, pero luego vuelve a bajar. Entonces el territorio ya queda como una mesa, empieza a estar modificado, como lo podemos ver en la imagen, queda como con una terraza. Si posteriormente el río vuelve a crecer, entonces vuelve a llenar todo esto y a modificar aún más el territorio y ahí es donde podemos formar, por ejemplo, los cañones o se empieza a dar también procesos de erosión. Entonces vemos que se empieza a dar mucha diversidad en el territorio y en cómo lo modifica. Y también tenemos los modelados fluviales. ¿Qué quiere decir modelado fluvial? Fluvial, pues que tiene que ver con el río. Y modelados quiere decir que se empieza a modificar todo ese territorio a partir de la acción del río. Entonces tenemos los meandros y ellos empiezan a hacer diferentes, a jugar un diferente papel dentro del territorio por el que se desplaza el río, generando que se den, por ejemplo, como los cañones, o vemos aquí que se empieza a modificar la montaña, la vegetación, que se den otros tipos de plantas, de árboles, y todo esto se empieza a moldear, a modificar, como si tuviéramos una plastilina y la empezáramos a moldear o a tirarle agua así muy duro para que se moldee. Entonces se empieza a crear nuevas formas. Eso se refiere modelado fluvial. Y tenemos los procesos de erosión. Ya conocimos la erosión marina cuando hablamos del mar y ahora vamos a hablar de esa erosión que se da en los ríos. ¿Qué se da también? Pues el río nace en la alta montaña, como lo mencioné, empieza a desplazarse, transporta sedimentos, como también lo mencionamos, y eso hace que esos procesos erosivos sean muy grandes, que se modifique ese terreno, que se empiece a adentrar el agua dentro de la montaña y empieza a hacer como un huequito, a hacer un desgaste, y esto hace también que esos municipios que están cerca a los ríos en nuestro departamento tengan también en ocasiones inundaciones o que se desborden los ríos a causa de esos procesos de erosión, de esos procesos de modificación del terreno a causa del agua y de todo lo que el agua puede ocasionar ahí con respecto a su fuerza, a su velocidad y a los procesos que lleva. Ahora sí vamos a empezar a ver esos ríos que tenemos en nuestro departamento. Tenemos 3 ríos principales que incluso compartimos con otros departamentos. Tenemos el río Magdalena, que tenemos una subregión hermosa en nuestro departamento que se llama el Magdalena Medio, precisamente porque el río Magdalena cruza por allí.
Viene desde el macizo colombiano al sur de nuestro país y desemboca en Bocas de Ceniza en el Mar Caribe. Pero hay un pequeño tramo en el que pasa por nuestro departamento en esta subregión. Pasa por más de 18 departamentos y es un río que también tiene mucha historia porque permitió que diferentes pobladores pudieran conocer nuestro departamento, adentrarse en él y llegar por el río y empezar a mirar esos lugares mágicos que tienen este lugar y empezar a habitarlo. También tenemos el río Cauca, que pasa por el medio de la cordillera occidental y de la cordillera central. Entonces pasa por todo el centro de nuestro departamento, bañando muchos municipios, y también tenemos una subregión llamada el Bajo Cauca. Pero el río Cauca no solo pasa por esta subregión, sino que entra al departamento por el municipio de La Pintada en el suroeste, pasa también por el occidente, por ejemplo por Santa Fe de Antioquia, y luego llega a la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Y tenemos por aquí, en el otro costado, el río Atrato. Este lo compartimos con el departamento del Chocó y es un río que tiene mucho caudal, o sea, mucha fuerza. Tiene su nivel de agua muy alto. Y esto se da porque como lo compartimos con el departamento del Chocó, el Chocó es una zona con mucha pluviosidad, es decir, es la zona que más llueve en el mundo. Entonces, como se dan tantas lluvias, hace que el río se mantenga muy lleno y que tenga muchísima agua y mucho caudal. Entonces vemos estos tres ríos tan importantes para nuestro departamento y que están extendidos a lo largo del territorio, porque lo tenemos en el centro, en el oriente y también en la parte del occidente. Acá podemos ver unas imágenes de ese río Cauca, que tenemos, que atraviesan diferentes municipios. El río Magdalena, en nuestra subregión del Magdalena Medio, en municipios como Puerto Nare, Puerto Berrío. Y el río Atrato, que como les mencioné es muy caudaloso. Y vamos a conocer otros ríos que también nacen y desembocan en nuestro mismo departamento, que no compartimos con otros departamentos y que eso permite que se den diferentes procesos internos. Tenemos el río Arma y el río Buey, que quedan ubicados en el oriente de nuestro departamento. Y los ríos se relacionan entre ellos, como les he mencionado, y es porque el río Buey desemboca en el río Arma. Entonces vemos cómo se empiezan a relacionar entre ellos también. Tenemos el río Chico y el río Grande, ubicados en nuestra subregión del norte. El río Chico desemboca en el río Grande y también tienen gran relación con esa biodiversidad y esa vegetación que se da en nuestro departamento y sobre todo en esa zona del norte. Son ríos muy protegidos y el río Grande no solo se nutre del río Chico en su desembocadura, sino que a él llegan muchos otros ríos para hacerlo cada vez más grande. Tenemos también el río Guadalupe, el río Nare, que queda ubicado en el municipio de Puerto Nare, atraviesa el municipio de Puerto Nare y en el que también se dan esos procesos que hemos mencionado como la erosión o la vegetación. Está el río Nechí, ubicado en la subregión del Bajo Cauca, nace en el municipio de Yarumal y también tiene mucha relación con esos procesos económicos que se dan en nuestro departamento, porque a él llegan también los vestigios de lo que es la minería. Entonces llegan todos los residuos de eso que se explota en la minería, como el mercurio o el plomo, y hace que también el río tenga algunas problemáticas. Y tenemos también el río Samaná. Tenemos el río Tonusco, ubicado en nuestro municipio de Santa Fe de Antioquia. Lo particular de este río es que en muchas épocas del año baja mucho su nivel, porque esto es una zona árida, entonces no permite que él mantenga con mucho caudal. Y también tenemos el río Aburrá, un río en medio de la ciudad,
en el que también se dan unas dinámicas diferentes por lo que la ciudad misma representa, porque está en medio de una gran urbe de urbanización, de muchas personas, de muchos procesos que se dan dentro de la ciudad, pero que aún así él permanece porque es un proceso natural, porque el río está ahí y pues no lo vamos a alejar, pero que también se relaciona de una forma distinta a cómo se relaciona, por ejemplo, el río en una zona de la montaña. Ahora vamos a hablar de qué posibilidades nos dan los ríos en Antioquia, cuál es esa riqueza que nos da los ríos y cómo nosotros los podemos aprovechar. Tenemos entonces que se da la pesca, que podemos obtener de ahí diferentes tipos de peces. Tenemos también la relación del territorio con la cultura. Ustedes están viendo en pantalla diferentes imágenes de ríos donde podemos ver todas esas posibilidades que nos ofrecen, todas esas riquezas y toda esa relación que también tienen con la cultura, porque precisamente están ubicados en diferentes municipios y hace que se tenga relación de ese casco urbano de donde están los asentamientos de las personas con el río y hace que se defina su identidad, su cultura, sus prácticas económicas. Entonces ahí es donde se da esa relación del territorio con la cultura, también con la economía en la parte de la agricultura, porque los ríos permiten que los suelos y el agua se den para la agricultura por su fertilidad. Hace que todo sea más fértil, por ejemplo, en la tierra, o que se puedan dar sistemas de riego para la agricultura y que se puedan dar diferentes tipos de cultivos a lo largo y ancho del territorio. Tenemos también que sirven para la comunicación, que comunican un territorio, un municipio con otro y que desde la historia han contribuido a que esos primeros pobladores de nuestro departamento también pudieran navegarlo y comunicarse. Y los tenemos también como una riqueza natural y una riqueza hídrica, porque de ahí es donde consumimos mucha agua, es agua dulce, apta para el consumo humano, entonces es una riqueza hídrica para nosotros de la que también podemos obtener, por ejemplo, energía y una riqueza natural cargada de mucha biodiversidad, cargada de mucha fauna, de mucha flora y que nos ayuda también en esa parte de la sostenibilidad, en esa parte de cómo vamos a aprovechar los recursos del río de una forma amable y amigable con él. Porque si bien él nos aporta a nosotros todo esto que les mencioné, como la riqueza natural, como la relación con la cultura, la pesca que posibilita la agricultura o la navegación, todo esto nos lo posibilita y nos da unos recursos, pero debemos tener en cuenta que esos recursos son limitados. Por esto, debemos tener esa relación con el río de una forma armoniosa y sostenible, en la que también podamos relacionarnos con él, aprovechar sus recursos, pero también teniendo en cuenta que debemos cuidarlo. Acá tenemos una obra de arte llamada el barequeo, que es ese proceso por el cual las personas se hacen en el río con una batea y empiezan a coger todas las arenitas del río y a moverlas hasta obtener el oro. Es una práctica artesanal de minería y esto es un mural al fresco del artista Pedro Nel Gómez, antioqueño. Y con esto lo que les quiero mostrar es que constantemente estamos en esa relación con el río y que se ha visto plasmado en diferentes obras de arte, pero también que nos invite a reflexionar que tenemos esa relación con el río que nos ayuda en nuestras prácticas económicas, que el río se convierte en un sitio de encuentro para las personas, para las comunidades, para sus prácticas económicas, pero también que se empiezan a dar unas prácticas que no favorecen al río. Entonces vemos por acá, por ejemplo, una vegetación que ya no está tan frondosa como la que está al otro lado del río, que vemos unos árboles y unas montañas mucho más verdes. Entonces nos invita también a pensarnos con nuestras acciones humanas qué estamos haciendo con el río. Entonces ahora los dejo en el recreo y ahorita volvemos para seguir aprendiendo más de los ríos de Antioquia. ¡Hey, mis niños melos y mis niñas melas! Antioquia es mágica y hoy hablaré de los ríos. Hoy hablaré de los ríos que en nuestra Antioquia discurren, propiciando tantas cosas que entre sus aguas ocurren. Por ejemplo, el Magdalena,
que caudaloso va al frente y recorre a nuestra Antioquia por el lado del oriente. El Cauca también se muestra con vigoroso caudal, recorriendo toda Antioquia por la parte más central, el más representativo para esta tierra de ensueño, porque casi todo el Cauca se encuentra en suelo antioqueño. También está el río Atrato llevándole diariamente de la mano del trabajo el sustento a mucha gente, bañando naturalmente nuestras situaciones trágicas, porque nuestra Antioquia es agua, porque nuestra Antioquia es mágica. Y regresamos a seguir hablando de nuestros ríos y de los compromisos que vamos a hacer con el río, y nos encontramos con un invitado muy especial llamado José Miguel. José, ¿cómo estás? Gracias a Dios, profe. Muy bien, estoy muy feliz de que nos estés acompañando hoy. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 9 años. 9 años, ¿y en qué grado estás? En cuarto. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Me gusta jugar fútbol, montar skate y ir a colitar, ayudarle al padre. ¿Ir a qué? Ayudarle al padre en la iglesia, en la misa. Ay, ¿y qué haces? ¿En qué le ayudas? Llevando el cáliz, las vinajeras y le toco las campanas. ¿Y hace cuánto haces todo esto? Desde que tengo 4 años. Ay, desde hace muchísimo tiempo. ¿Y en qué colegio estudias? En la institución educativa Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, un saludo para todas las personas de la institución educativa Antonio José de Sucre. Y cuéntame a ti qué más te gusta hacer, ¿algún deporte o te gusta pintar, hacer algo de arte o qué te gusta jugar? Me gusta dibujar a lápiz y hacer pintura abstracta realista. ¡Wow! ¿Y no tienes por ahí alguna pintura o algún dibujo a lápiz que nos quieras mostrar cerquita? No, porque todos me los han pedido y yo los he regalado. Ay, o sea que las personas te piden tus obras de arte y tú se las das de una. Pues yo les digo qué dibujo quieres, entonces ya yo lo hago. Ay, pero entonces seguro tienes muchísimos talentos para el dibujo. Luego haces un súper dibujo y nos lo envías a nuestro correo para que los profes me lo veamos, ¿te parece? Sí. Bueno, entonces cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de la clase? ¿Sí aprendiste de los ríos? Sí, de verdad, me gustan mucho los ríos porque aunque yo no conozca, yo fui a Apartado y conocí al mar de Necoclí. No sé si tú lo conozcas. Súper, de hecho, nuestra segunda clase fue acerca del mar, de esa subregión del Urabá, y hablamos de Necoclí. ¿Y cómo pasaste cuando estuviste allá? ¿Qué fue lo que más te gustó cuando estuviste en el mar? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Cuéntanos. Pues me gustó mucho estar con mi familia en la playa, poder tener un tiempo libre y poder practicar mis valores que el azúcar me ha enseñado. Ay, súper bien. ¿Y tú sabes nadar? De verdad. Sí. ¿Y te gusta comer pescado? Me encanta. Ay, entonces súper bien, súper bien. Y le estamos preguntando a todos los niños melos qué piensan de cómo podemos hacer un mundo mejor. ¿Tú qué harías para hacer un mundo mejor? Pues yo lo primero que haría es empezar por mí, no tirando basura, ser respetuoso y poder tener un mar limpio y no tirar basuras a calles. Súper bien, eso que harías está súper interesante y sobre todo porque también nos ayuda a cuidar nuestro territorio mágico, nuestra Antioquia mágica.
Entonces me parece súper interesante todo lo que acabas de decir y aquí te voy a mostrar cuáles son las problemáticas que tienen los ríos y vamos a seguir conversando porque los ríos también tienen muchísimas problemáticas. Entonces es muy importante todos esos compromisos que todos y todas podemos hacer, así como tú lo estás haciendo, así como tú nos estás contando de eso que tú quieres hacer, de cuidar el medio ambiente y de empezar por ti. Desde las acciones pequeñas que puedes hacer tú en tu casa, eso tiene repercusión en todo lo que se ve en el territorio. Uno piensa que no, pero desde lo pequeñito podemos llegar a que se den grandes cambios, porque todos y todas aportamos nuestro granito de arena. Entonces, mira, José Miguel, las problemáticas del río en Antioquia son la contaminación. Los ríos están muy contaminados. Eso es muy problemático, ¿cierto, José? Sí, señora. También está la deforestación, porque cada vez se dan más y más tala de árboles y sabemos que los árboles también ayudan mucho a los ríos a que se mantenga su nivel de agua de forma adecuada, su vegetación, su fauna y su flora. Entonces empiezan a talar los árboles y esto se convierte en una problemática para los ríos. También tenemos la escorrentía de residuos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unos lugares en los que, por ejemplo, se practica la minería. Y todos esos residuos de todos esos elementos llegan al río y se empiezan a desplazar por los diferentes municipios que ese río atraviesa y dejan todos esos desechos a lo largo del río. También están esos desechos industriales que ocurren igual que con la minería y que se dan por esa escorrentía de residuos. Y también está la explotación de los recursos que nos ofrece el río, porque los sobreexplotamos sin tener en cuenta que esos recursos se pueden acabar. Y también están que todo esto genera inundaciones y desbordamientos en los ríos. No sé si, José, tú has visto que a veces en las noticias sale que un municipio se inundó. ¿Alguna vez has visto esto? Señora, por ejemplo, cerca de la casa de mi abuela hubo un desborde del río. Entonces fue muy peligroso, pero gracias a Dios no llegó hacia la casa de ella. ¿Y dónde vive tu abuela? ¿Se te olvidó dónde vive la abuela? Bueno, la verdad es que muchos deslizamientos e inundaciones han ocurrido últimamente y tienen relación con todas estas problemáticas y todo ese uso que le estamos dando a los ríos. Entonces, esto también se convierte en una problemática ambiental precisamente por eso que tú mencionas, porque muchas personas viven en municipios que quedan al lado del río y se dan esas inundaciones o esa contaminación y ocasiona diferentes problemáticas para las personas, para los animales, pero también para las plantas y también para el río, porque se empieza a modificar. Pero José, así como tú hiciste ese compromiso, acá también tenemos otros que pueden dar solución a estas problemáticas y que empiezan desde lo pequeño hasta que todos y todas nos podamos unir y hacer este compromiso, así como tú dices, empezar desde ti mismo. Entonces está dar buen manejo a los recursos del río, teniendo en cuenta que estamos en constante relación. También cuidar los árboles para esa parte de la deforestación, sembrar más árboles que ayuden al río, que ayuden a mantener su agua, su humedad y a cuidarlos muchísimo, a no talarlos. También a usar de una forma consciente el agua. Tú sí usas de forma consciente el agua, tú ahorras el agua. Señora. ¿Y cómo lo haces? Cuando me estoy bañando, cierro la canilla cuando me estoy enjabonando. Y cuando voy a lavar las manos, cuando estoy enjabonando las manos o los platos, cierro la canilla. Súper importante, porque aunque tú no lo creas, hay personas que cuando se están cepillando los dientes dejan la llave abierta todo ese rato. Entonces a eso nos referimos con usar de una forma consciente el agua, a usarla de una forma correcta como tú lo haces cuando te bañas, cuando lavas los platos. Eso es súper importante y estoy muy feliz de que hagas esas cosas para cuidar nuestros ríos y en general todo nuestro territorio y todo lo que hemos visto, porque tiene relación con los páramos, con las montañas y con todo. También está reducir nuestros contaminantes.
por esa parte que te mencionaba de los residuos, de la minería. Entonces también desde nosotros empezamos a usar, por ejemplo, menos plástico o, por ejemplo, a reducir, reciclar y reutilizar. ¿Tú sabes reciclar o sabes qué es eso? Sí, señora. ¿Y en tu colegio reciclas o en tu casa? En todas partes. Súper bien. En casa tengo unos costales grandes que son de tarros y en otro costal grande de las tapas. Muy bien. Y todo eso que estás acumulando ahí lo podemos utilizar después, incluso en las tareas del colegio. Hacer, por ejemplo, obras de arte con material reciclable o usarlo en casa y todo lo que podemos hacer con esto y no llevarlo a la basura, separándolo de una forma incorrecta. Entonces me parece súper bien que recicles y que podamos reutilizar. Y súper importante que tú también lo estás haciendo hoy en nuestra clase Mela, pero seguramente también en tu colegio o cuando hablas con tu abuela, es informarse de lo que sucede con los ríos. Cuando mencionabas que el río se desbordó, que hubo una inundación, pero también desde esos compromisos que estás haciendo, entonces es súper importante estar informados de todas estas problemáticas de los ríos, de qué es un río, cómo se forma, dónde están, pero también de las problemáticas que tienen los ríos y de lo que nosotros podemos hacer para cuidarlo desde casa, así como tú lo estás haciendo. Me parece muy bonito todo eso que tú has mencionado. ¿Algún último compromiso que quieras decir acerca de los ríos? Para los que me están viendo entonces menos, cuidemos los ríos. También conózcalos porque en Antioquia tenemos muchos ríos por conocer. Muy bien, tenemos muchísimos ríos por conocer. Y para finalizar, ¿quieres dejar algún saludo para alguien, un mensaje? Especialmente para mi profesora Lida Zapata Giraldo, que ella es la que me ha apoyado en cuarto, a mi familia y a todo el colegio La Sucre. Ay, muchas gracias, José. Un saludo para todos ellos, para todas las personas de tu colegio, para tu profe. Esperamos que sigas conectado con nuestras clases Melas, para que sigas conociendo acerca de Antioquia y sobre todo que invites constantemente a tu familia, a tus amigos y a las personas de tu colegio a hacer esos compromisos tan lindos como los que tú estás haciendo. Aprovechamos también para invitar a los niños que quieran participar en Profes Melos, que quieran estar en videollamada, que nos manden un mensajito al correo profesmelos@teleantioquia.com.co y que así también puedan participar en nuestras clases Melas. Chao, José David, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Un abrazo para ti. José Miguel, perdón. Dios la bendiga. Gracias. Bueno, niños y niñas, finalizamos nuestra clase de Antioquia es Río. Esperamos que la hayan disfrutado mucho y sobre todo que se sigan comprometiendo con el cuidado de los ríos, que aprendamos cómo estos nos ayudan, pero también cómo nosotros los ayudamos a ellos y que entendamos que están a lo largo de nuestro territorio y que se convierten en una riqueza para este territorio mágico que estamos explorando en esta clase Mela en la Escuela de Colores. Los invito a que sigan conectados. Muchísimas gracias.